Astele.tv. Buenas tardes amigos, estamos en nuestro programa Abogados al Día, Data Protección, hoy con un tema muy interesante que es la privacidad sobre diseño, y como invitado tenemos a nuestro coconductor, socio y amigo Mario Gómez Sánchez, a quien le damos la más cordial bienvenida con este tema que es muy interesante e importante para las empresas. Mario Gómez, muy bienvenido a este programa. Muchas gracias, mi estimado amigo. No, hombre, me encanta la presentación, amigo. Y sí, efectivamente vamos a platicar hoy de estos temas de la privacidad sobre diseño, o Privacy and Design, como es conocido mundialmente. Muy bien, amigo. Pues como pueden ver, es un tema importante tratado por un experto, temas de actualidad que con la nueva normativa internacional europea, el Reglamento General de Protección de Datos Europeo, la normatividad en Estados Unidos y la normatividad en nuestro país, pues vuelve un tanto complejo el dar cumplimiento a todos los sectores o empresas internacionales que hacen el tratamiento de datos personales. Por lo que me gustaría empezar, Mario, que tú nos explicaras un poquito ¿en qué consiste esta privacidad sobre diseño? Claro que sí, amigo. Mira, la privacidad sobre diseño o Privacy and Design fue desarrollada en los años 90 por la que en aquel tiempo era la encargada de la privacidad en Canadá. Tenemos que hacer énfasis en que en Canadá no existe como tal un departamento de protección de datos, pero sí una encargada que da salida o un encargado que da salida a estos temas y más en el ámbito comercial. ¿Te refieres a una autoridad especializada o a un ente que pertenece a una sociedad o a una... A un ente que pertenece a una sociedad, aunque está distinguido como el encargado de los temas de la privacidad. Realmente pues interactúa con todos los ramos de la sociedad en general, tanto mercantil como personal. Entonces, pero no necesariamente desde una trinchera, una autoridad como aquí en México, sino que es una persona encargada y reconocida profesionalmente para estos temas. Como comentabas o preguntabas del Privacy and Design o privacidad sobre diseño, este nace en los años 90 con Aun Cobian, era el nombre de esta persona o es el nombre de esta persona, que de acuerdo a las necesidades que llegó a haber por el creciente desarrollo flujo de la tecnología de la información, vio necesario crear una privacidad para todos los sectores, para todas las empresas, pero con la finalidad, como son muy los canadienses, de que no solamente asegurara, como en México, por ejemplo, a la persona, al dueño de los datos personales. Esto lo vemos aquí en México por la ley federal y por nuestra Constitución que así nos los marca, sino que pensaron más allá. Al ver la gran cantidad de información que se maneja, bueno, tenemos que sacar un diseño de privacidad que sea ganar-ganar, que no sea únicamente gana el dueño de los datos o únicamente la empresa que lo solicita, sino que ganaran las dos partes. Esto es el Privacy and Design, o el diseño o la privacidad sobre diseño, o más bien es la forma en cómo nace. Ahora, ¿qué es? A tu pregunta expresa como tal. Este tipo de privacidad busca o se realiza, va muy de la mano con la autorregulación. ¿Por qué? Porque nace antes, puede darse antes de la misma regulación. De hecho, es importante, o una parte muy importante de la privacidad sobre diseño, es que no busca acomodarse conforme a una ley o a una norma en específico, sino que toma buenas prácticas
Pero no solamente buenas prácticas como una norma oficial puede ser, sino buenas prácticas del día a día, tanto de las personas como las empresas, de manera muy personalizada, muy particular, de acuerdo al giro, la cantidad de datos que manejan, y no busca cumplir con la normatividad. Busca realmente proteger la privacidad, pero tanto de las personas que les entregan la información como la información de la misma empresa. Ahora, se ha catalogado mucho, no, la privacidad sobre diseños para proteger los datos personales. No, esto va más allá. Es para proteger, para tener privacidad en el interior de las empresas, como tú bien sabes, propiedad intelectual, que eres experto en estos temas, diseños industriales, marcas, bueno, ¿qué te puedo decir? Y los datos personales y en sí el funcionamiento, el know-how de la empresa. Busca dar privacidad a todas aquellas partes que la empresa cree importante, pero la privacidad vista desde el ámbito ganar-ganar. Ok, perfecto. Quizás a quienes no conocemos tantos estos temas sobre privacidad, sobre diseño, nos pareciera un contrasentido de que no busque como fin el cumplimiento de la normatividad, ya que de ella pueden derivar diversas sanciones, como sabemos, ¿no? Claro. ¿Nos podrías explicar por qué no es un fin inmediato? Claro, claro que sí. Lo que pasa es que la privacidad sobre diseño se maneja por tres vertientes. El principal que vamos a ver en este momento es el ámbito tecnológico, de las tecnologías de la información que envuelve a las empresas. Entonces, si nosotros queremos privacidad, proteger la información de las empresas, podemos ver que vamos a necesitar herramientas tecnológicas, como puede llegar a ser en un momento dado un antivirus, puede ser una capacitación a los empleados de qué información pueden utilizar o qué no. Entonces estamos viendo que en estos temas, por ejemplo el antivirus, en muchos países, pues el antivirus puede ser por un externo, creado de manera interna. Las leyes nos dicen qué hacer, pero de una manera muy general, o nos dan recomendaciones. No nos dicen en específico ninguna ley, ni el reglamento europeo, como bien mencionabas, ni el Privacy Shield, aunque este sí se acerca bastante, o las leyes en Canadá o en todo el mundo, no nos dan una solución exacta para cuidar la privacidad de la información. Todos van muy enfocados a los datos personales, pero los datos personales, arriba de los datos personales está, a mi punto de vista, la seguridad de la información y la privacidad, y los datos pues simplemente es una ramificación, una parte más de la importante seguridad que deben buscar las empresas, cuestión que no han visto las autoridades, por ejemplo, en México, y que ya lo están empezando a observar en la comunidad europea. Perfecto, entonces es información valiosa, intangibles, valiosos, susceptibles de seguridad de esa información, y por la estrecha relación que tiene, evidentemente está relacionado con la protección de los datos personales. ¿A eso te refieres cuando no hay como fin último de la privacidad sobre diseño una cuestión exclusivamente de datos? Así es. De hecho, hay otro término que es el accountability o la responsabilidad demostrada, que muchos especialistas en protección de datos personales están en moda, o hay empresas que se dedican a tener esta responsabilidad. Sin embargo, yo por la práctica o en mis inicios en estos temas, con temas de autorregulación, etcétera, he visto que el principio de esta privacidad, este tipo de privacidad, la privacidad sobre diseño, es muy importante, y si la llevamos como debe ser, con los principios que propone precisamente la creadora, la fundadora que se encuentra en Canadá de estos temas, Aung Cocovian, podemos ver que cumplimos no solamente con el tema de protección de datos, cumplimos con el tema de seguridad de la información de las personas, hay compliance por parte de las empresas, y todo esto repercute en que parece increíble, pero tú y yo lo hemos visto, amigo, y así es, repercute en la situación económica de las mismas empresas, porque si evitamos cualquier fuga de información, en el aspecto de los datos personales, pues vamos a tener multas como estamos acostumbrados, ¿no? Aquí en el INAI, pero gigantes. Ahora, si le sumamos esas multas
los manejos que se dan por el Reglamento Europeo de Protección de Datos, que hasta la fecha nadie lo entiende claramente, ya pasaron varias veces, y nos vamos también con los sectores en específicos de Estados Unidos, y nos vamos a las buenas prácticas de Australia, y al sistema de Japón, y al sistema personalizado de Brasil. Vaya, se convierte un lío tratar de cumplir con todo este tipo de cuestiones, de legislaciones internacionales. Entonces, en ese momento, la privacidad sobre diseño se vuelve en una herramienta importantísima, claro. Pero para poderla llevar a práctica a un buen puerto es necesario no tomar el principio desde los datos personales o la visión de los datos personales, sino la visión integral de la empresa. Y una vez que tenemos a nivel integral, pues va a dar por resultado automáticamente que vamos a estar cumpliendo con todas estas legislaciones. Claro. Me parece muy interesante el tema que nos acabas de aperturar, en el sentido de que, por ejemplo, nuestra normatividad es muy sui generis en materia de protección de datos, por lo menos en posesión de particulares, pues es una normativa que se sustenta en principios, ¿no? Y de ahí deriva toda la interpretación para su aplicación, ¿no? En el caso de la privacidad sobre diseño, ya nos hablas que también tiene ciertos principios. Así es. ¿En qué se pueden sustentar o cuáles son estos principios, ¿no? Claro. ¿Cuáles son para tener la visión de que no solo vamos a cuidar datos personales, vamos a cuidar información valiosa, vamos a dar cumplimiento a estándares de seguridad de la información? Claro, mira, existe un principio que es, para mi punto de vista, bueno, estos son igual de importantes que la legislación, Claro. Pero el que lo caracteriza de cualquier otro sistema es que es un sistema proactivo, no reactivo. Esto en temas de privacidad, seguridad de información y protección de datos personales, pues cambia mucho de acuerdo a la perspectiva, porque al ser proactivo significa que nosotros vamos a estar trabajando para el mantenimiento de seguridad de la información de manera constante. Vamos a mantener mapeos, vamos a saber quién tiene la información, dónde se encuentra, cómo se clasifica, cómo la eliminamos, cómo la compartimos. Estamos hablando que la principal visión de este tema de la privacidad por diseño es trabajar día a día sobre la privacidad, la seguridad de la información. La información me refiero de manera en general, todo lo que queremos que sea privado, porque nos hemos acostumbrado mucho, sobre todo en México y en Europa, bueno, en Europa no tanto, pero en México, que creemos que todo lo privado estamos hablando de protección de datos personales. Y no es así, no siempre, efectivamente. Sin embargo, aquí estamos trabajando constantemente para mejorar cada una de las áreas de oportunidad en la seguridad de la información. Claro. Capacitación, si cambian los modelos de negocio, si cambiamos de software, todo va enfocado alrededor de la seguridad de la información. Parecería muchísimo trabajo, pero no lo es, porque si nos acostumbramos desde un principio que parte del know-how, parte de las políticas de la empresa es la privacidad de la información, pero no solamente viendo en la necesidad de la empresa, sino también del ciudadano, pues vamos a cumplir con todos los principios que nos marca la ley de rebote, por decirlo de alguna manera. Por descontado, ¿no? Efectivamente. Sin embargo, nuestra legislación y los principios, haciendo un comparativo, pues es muy reactivo. Porque no cumples con este principio, pues vas a tener sanción de manera automática. Claro. Entonces los abogados, la gente, sobre todo los abogados que no son especialistas, que leen la ley, que toman un curso de 6 meses de protección de datos, etcétera, lo primero que vamos a hacer, vamos a evitar que nos multe la ley, vamos a cumplir con tu aviso de privacidad, vamos a tener antivirus y se acabó. Bueno, pues nos dicen que no es así. La accountability va más allá y precisamente los principios que son de interpretación nos ayuda la privacidad sobre diseño a cumplir con toda esta interpretación. Vaya, no da margen para que haya una interpretación equivocada, ya que estamos haciendo todo lo posible por cuidar la información de la empresa y de los externos. Perfecto. Muy bien, amigo. Pues me gustaría que fuéramos a un corte y regresamos para que nos expliques más sobre estos principios que sustentan la privacidad sobre diseño. Regresamos, amigo. Claro que sí. Muchas gracias. Astele.tv.
para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. UNILA es más. Astele.tv. 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 Muy bien, amigos, estamos de regreso en este programa de Abogados al Día Data Protección, hablando sobre la privacidad por diseño. Mario ya nos explicaba un poco en qué consistía este sistema de, pues más allá de dar cumplimiento a la normatividad, está preocupado por la seguridad de la información, por un lado, y por otro lado, también las medidas tecnológicas que debieran adoptarse. Y nos explicaba además que esta privacidad por diseño, pues tiene ciertos principios que habrá que cumplir para que pudiera darse un sistema importante de seguridad de la información. Entre ellos nos decía, Mario, nos explicabas que había que ser un principio que era la proactividad de la información, ¿no? Así es, efectivamente. En la privacidad, tenemos que tomar en cuenta de no enfocarnos, como es muy importante esto, como bien exponías hace un momento, no enfocarnos en el dato personal, como la gente, volvemos a retomarlo un poco normalmente. Lo cree. Exactamente. No, tenemos que tomarlo como un asunto de seguridad en general. ¿Por qué? Porque al tomar la privacidad como un asunto de seguridad en general, protegemos no solo los datos personales como tal, sino datos comerciales, como platicábamos hace un rato, propiedad intelectual, todo este tipo de temas. Y esto nos da como resultado el segundo principio de la privacidad sobre el diseño, la configuración predeterminada. La privacidad en la configuración predeterminada. Es decir, estamos hablando que en la misma arquitectura de la empresa, en la tecnología, en el software, ya se va a dar por predeterminada la privacidad de la persona, la privacidad de la información. Entonces, ojo, no estoy solo de la persona, en general. Entonces, lo que siempre se va a tomar primero en cuenta es la privacidad. Y la privacidad no reconoce cuestiones personales, cuestiones comerciales, es privacidad simplemente. Entonces, si tomamos como predeterminada la privacidad, parte de la estructura, del diseño del negocio, cuando inicia este negocio,
ya tenemos un paso adelante. Okay. Porque todo lo que hagamos va a ir hacia allá. Oye, te interrumpo un poco para que nos expliques. Acabas de decir la palabra software. ¿La privacidad sobre diseño requiere de esta tecnología para operar? Sí, claro. Qué buena pregunta que me haces, que yo sé que tú conoces también la respuesta, pero para que lo conozca nuestro auditorio. Es muy importante, las empresas cuando desarrollan algún tipo de software, como es para la comunicación interna, no siempre el software vamos a estar hablando para relaciones comerciales, compra-venta, no. Existe software para la comunicación interna dentro de las empresas. Puede ser la comunicación de recursos humanos con los empleados, de empleado entre empleado, puede ser del departamento de finanzas, contabilidad, recepción, y todos tienen un tipo de software ad hoc de acuerdo a las necesidades de la empresa. Este software, en su misma creación, se tiene que tener por determinada la privacidad, partir de ahí. Y no contrario a como hemos visto, amigo, tú sabes muchas veces, necesito un producto para comunicarme a la empresa, este software es el mejor, te va a servir. No, el software ya debe tiene que tomar como prioridad la privacidad y partir de ahí para las necesidades de la empresa, no antes. Aquí nace antes la necesidad de la privacidad. Y no con esto estamos diciendo que se va a bloquear el aspecto comercial de relación de negocios. Por eso es por diseño, ¿no? Exacto. Por eso es por diseño, para satisfacer una necesidad organizacional. Exacto. Respecto a la privacidad, con una función tecnológica específicamente a esta satisfacción. ¿Qué otro principio nos puedes explicar de los principios de la privacidad por diseño? Claro, tenemos el de la funcionalidad total. En la funcionalidad, cada una va de la mano. Lleva incrustada la privacidad. O sea, ante todo, ya lleva incrustada. Si te vas dando cuenta, estamos siendo como un caminito que va subiendo, va subiendo. A decir total es que va a todos los ámbitos. Hace un momento hablábamos del aspecto interno de los empleados, recursos humanos, finanzas. Bueno, pero también abarca los aspectos externos, como son proveedores, ahora sí, clientes, plataformas, compraventa. En todos debe estar manifestada la privacidad por diseño. ¿Por qué? Porque si no, no estaríamos abarcando en su totalidad en el modelo de negocios la privacidad. Y un tema que tiene la privacidad por diseño es que está incrustada en todos los aspectos, en su totalidad de la empresa. Claro. Vaya, de ahí partimos. Ok, me vas a proporcionar esta información, sí, pero va a ser bajo estas características y se va a mantener tu información privada. O estamos generando algo dentro de la empresa. Esta información, cuando se capture de manera por default, ya de manera inmediata, va a ser información privada que solamente determinada gente va a poder ver, porque así es nuestro modelo de negocio. Entonces, todo no significa que nos estén frenando, sino que estamos dando a conocer el tipo de privacidad que manejamos en la empresa, que en este tipo de negocio sí no significa que la gente debe saberlo. Claro. Nosotros cumplimos con protegerla, tenerla privada, que esto es algo muy distinto a nuestra ley. Nuestra ley te dice, ¿cómo la proteges? El aviso de privacidad. Oye, ¿cómo proteges? No, pues la protejo así, así. La privacidad sobre diseño todavía la protege más allá y no lo da a conocer, y es una parte precisamente de su totalidad en la privacidad, porque el darla a conocer te pone en un estado de desventaja. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué? Ese es un tema que poca gente ha tocado, el tema en México, amigo. De hecho, tú ya lo has platicado tú y yo, traigo ese asunto desde que laboraba en la Cámara Nacional de Comercio. El aviso de privacidad, tienes que poner todos los datos, a ver qué datos tienes. Si ya desde el principio le dices, a ver, vamos a solicitar los datos de tu tarjeta de crédito, vamos a necesitar las placas de tu auto, el modelo de auto que manejas, vamos a necesitar qué tipo de sangre tienes. Ah, pues qué padre, ¿no? ¿Y cómo lo justifico? Ah, con la finalidad. La realidad de la idiosincrasia del mexicano es, caray, yo quiero robar información de una empresa, veo su aviso de privacidad. Claro. Y veo si me conviene o no robarla. Ese otro lado no lo ha visto la autoridad ni los grandes expertos. Entonces, ¿qué tanto nos beneficia el aviso de privacidad? Yo digo que sí nos beneficia, pero ¿hasta qué punto? ¿Qué tanto debemos poner esa información? Si nada más cumplimos, por ejemplo, una privacidad sobre diseño, únicamente decir, toda la información que requiramos, vas a poder ejercer tus derechos ARCO. Ok.
¿Para qué dar a conocer? No en muchos casos sí puede aplicar y está bien, pero no en todos, sobre todo cuando hay datos personales sensibles como tarjetas de crédito. Entonces, cada persona que venga le van a requerir una tarjeta American Express. ¿Cómo lo sabemos? El aviso de privacidad o una tarjeta de crédito. Entonces, toda persona que atraviesa este negocio tiene tarjeta de crédito. Claro. Entonces se vuelve un punto de protección más álgido que el aviso sobre diseño o la privacidad sobre diseño puede cumplir y puede proteger, Claro. por supuesto. ¿Qué otros principios hay aparte de los que nos has comentado, estimado Mario? Pues mira, tenemos algo que me encanta también, que vemos muy poco en México. Yo no he escuchado que lo toquen, solamente con la buena amiga Vanessa Díaz en Pláticas de Café. La privacidad de extremo a extremo. La privacidad de extremo a extremo, estamos hablando que abarca sí toda la empresa, pero también abarca qué puede darse a conocer, un poquito relacionado a la transparencia, y qué no. Entonces tenemos lo que no se puede dar a conocer en un extremo, lo que se puede dar a conocer al otro extremo. Pero aún lo que se puede dar a conocer al otro extremo debe ser protegido bajo cierta privacidad, porque no todo se puede dar. Es decir, tenemos que saber, se cataloga qué información es la que se puede proporcionar o qué no, pero esta información está debidamente, pues digamos, pensada, calculada, de acuerdo a las necesidades de la empresa, lo que puede dar a conocer o lo que no. Entonces abarca completamente cada una de las áreas de la empresa donde se recaba información, se almacena o se trata. Ojo, es muy importante trata porque la gente piensa que únicamente el hecho de pedir datos, ¿no? El hecho nada más de almacenarlos teniendo ahí guardados. Es una forma de tratamiento. Es una forma de tratamiento. Entonces, este tipo de seguridad de extremo a extremo ayuda mucho en el negocio de las empresas. Perfecto. La seguridad de extremo a extremo, la privacidad como presupuesto. ¿Y qué más podrías decirnos? ¿Qué otros principios hay? Mira, estaba hablando de que de extremo a extremo hace referencia de lo que tenemos oculto y un poquito a transparencia. Cada uno de estos principios van casi pegados de la mano, pero sí tienen sus pequeñas diferencias. Cuando nosotros vamos a mostrar o va a ser transparente con alguna información, esa información que se va a presentar, ya sea de clientes, ya sea ante una junta de negocios, ya sea de resultados en general, podemos nosotros estar completamente seguros que se va a presentar a la persona adecuada, al departamento adecuado, al área adecuada que requiere y necesita estos datos para poder trabajar o interactuar. Ya no estamos entonces hablando de transparencia, sino que le estamos dando, aparte de transparencia, certidumbre a la información. Es una información que nosotros si solicitamos y estamos autorizados, sabemos que nadie más la va a tener. Entonces, hay transparencia, pero de una información que nosotros vamos a saber qué información tiene qué persona y lo mismo, dar responsabilidad a esa persona. ¿Sí? Ese es uno de estos temas. Entonces, podemos decir que cada uno de los principios va de la mano, van caminando, y hablar de transparencia aquí no es como normalmente lo conocemos de mostrar las cosas, qué se puede mostrar y qué no, es lo que se transparenta, es a quién se transparenta, con qué finalidad, y va de acuerdo a los protocolos, a la privacidad incrustada dentro de nuestro propio sistema en la arquitectura de la empresa. Muy bien. Recuerdo que al principio del programa nos platicabas algo sobre un principio que me gustaría que abundaras un poco más. El principio de todos ganan. ¿En qué consiste esta en materia de privacidad sobre diseño? Mira, al principio hay muchas cuestiones, pero bueno, la principal de todos ganan es que el usuario no tiene que hacer uso de tantos instrumentos jurídicos que proporciona la ley para salvaguardar su información. Y la empresa no tiene que hacer uso de los recursos que el reglamento o que los reglamentos para tal efecto existen. ¿Por qué? Porque como se da por automático, cuando un usuario de estos servicios, hablando usuario, hacemos la diferencia antes de entrar al programa, no estamos hablando del titular de los datos personales, como normalmente se ven en la legislación mexicana, europea o estadounidense. Hablar de usuario es simplemente la persona que está haciendo uso de la información, sea información privilegiada, privacidad, propiedad intelectual, protección de datos personales. Entonces, ¿cómo ganamos todos? Normalmente si en una empresa vamos a contratar un producto o un servicio, automáticamente tú ya sabes al leer las políticas que esa información, por ejemplo, se va a eliminar en tantos días, porque así es el modelo de negocio y así te lo dicen.
Y no es necesario que tú te pongas en contacto con la Oficina de Derechos Arco, departamento, por ejemplo, con la legislación mexicana. Oiga, quiero hacer uso de mi derecho de cancelación, de oposición. No, por automático sabemos que se va a eliminar. Quita tiempos. Para la empresa, no, la empresa sabe que automáticamente el proceso de eliminación se está dando. También se puede saber exactamente, para ganar, qué información tiene la empresa por automático se da y qué no. Entonces evitamos hacer otro uso de ejercicio de los derechos ARCO. Sin embargo, en México, ¿cómo podemos aplicarla? Bueno, todo esto se fundamenta, se puede estipular, viéndolo como último recurso, no como un inicio, en el aviso de privacidad. Así funciona nuestro sistema. O se puede también, como algunas empresas, se puede poner cómo se lleva a cabo, bueno, por medio del formato de ejercicio de derechos ARCO que algunas empresas no acostumbren, aunque no es lo que recomienda el INAI. Pero entonces vemos que se está cumpliendo con la protección de la información sin necesidad de llegar a legislar. Es decir, estamos en un proceso de autorregulación. Esto en cuanto a los datos personales. El otro lado, amigo, me preguntabas en general por la información de la empresa. Lo mismo, una vez que tú ya obtuviste la información, se puede detectar qué usuario fue el autorizado para el manejo de esa información y se puede fincar autorresponsabilidad, que se evita mucho con estos temas por lo mismo, porque todo el mundo sabe qué información está manejando qué persona y la responsabilidad va de manera automática. Perfecto. No, pues nos queda sumamente claro este punto relativo a todos ganan, a la transparencia, a la proactividad, a la importancia de la privacidad incrustada, etcétera. ¿Qué otra cosa te gustaría platicarnos sobre este tema de privacidad sobre el diseño? ¿Qué viabilidad le ves? ¿Es importante? ¿Lo pueden adoptar las empresas en México? ¿Les originará problemas o se lo soluciona? ¿Cuál es tu punto de vista sobre esto? Excelente pregunta, amigo, en este tema, porque en México, desgraciadamente, el privacy analizado en privacidad sobre diseño lo han visto únicamente para grandes empresas. Y sí, efectivamente, podemos tener el control de empresas que se encuentran en diferentes continentes con diferentes legislaciones. Y si vemos la situación de la privacidad incrustada, de manera automática será cuestión de los abogados pues responder el cumplimiento de cada una de las normativas. Se va a cumplir. El tema aquí es que en México también se puede aplicar a pequeñas empresas, no solamente a grandes empresas, pero en México se le ha llamado autorregulación. Pero ha sido mal manejada, me estoy haciendo oye, solita ante el INAI, ha sido mal manejada porque el INAI te da ciertos parámetros a cumplir. Cuando si nosotros, en lugar de hacer esto, acudimos con las pymes, con las empresas, también grandes empresas, no solamente pymes, y les decimos, ¿sabes qué? Queremos que cumplas con esto, que haya privacidad, que haya protección de datos personales, tienes que cumplir con esto de esta manera. Bueno, pues entonces las personas pueden autorregularse. Ok, tengo que cuidar el nombre del dato personal, tengo que cuidar los datos de consumo de la persona, sus tarjetas de crédito, todo lo que sean datos personales. Ok, yo como empresario, ¿cómo lo puedo proteger? Pues se me ocurre tal cuestión. Entonces partimos de ahí y no al revés, que llegan y tienes que cumplir con estos esquemas de autorregulación. Claro. O con estas buenas prácticas, porque si estamos de ahí, pues es un poquito como que cumple con la ley, pero cúmplelo así. Bueno, y a veces no coinciden con las necesidades de la organización o de la empresa sobre el tratamiento de datos que requieren realizar, ¿no? Así es. Estos sistemas de autorregulación sí dan mucha luz respecto a parámetros para seguir, pero yo creo que una de las virtudes de la privacidad sobre diseño es precisamente esa, ¿no? Claro. Es ser un traje a la medida de las necesidades de la empresa. Así ¿Y qué otra cuestión te llama la atención de este tema? Pues mira, que puede aplicarse, en México es un muy buen punto de partida para tratar de llegar a todas aquellas empresas que no ha podido llegar al INAI ni las empresas que se dedican a este tipo de temas. Si empezamos a conocer más de la privacidad sobre diseño, las nuevas empresas que nazcan van a nacer sus modelos de negocio, sí, el modelo de negocio, pero cuidando la información. Y si crecemos así, nacemos así, pues estamos automáticamente dando una muy buena imagen hacia los clientes, una muy buena imagen hacia los usuarios, porque también los usuarios tienen responsabilidad, y cumplimos con la norma, y muchas veces evitamos que esta surja. Estamos hablando de autorregulación, de buenas prácticas, pero no como la autorregulación que nos establece la autoridad, sino como buenas prácticas internacionales. ¿Y por qué no decir la autorregulación a la mexicana? Tenemos un ingenio grandísimo que si lo aplicamos a vamos a encontrar perfectamente muchas soluciones para cumplir con la legislación. Pues
muy interesante el tema y mi estimado Mario, pues hemos llegado ya a la parte final, pero antes de irnos me gustaría que nos dijeras algo que quisieras expresar y que no te hayamos preguntado. Pues mira, volteen a ver, yo les recomiendo mucho a los nuevos abogados en temas de protección de datos, van a encontrar, ahorita está muy en boga, volteemos al reglamento europeo, volteemos a Privacy Shield, volteemos, bueno, no es todo, existen las buenas prácticas y podemos cumplir con todos estos reglamentos, bueno, exceptuando el reglamento europeo que cada vez va evolucionando, es un poco más especializado, pero si queremos cumplir con la normativa mexicana, pues volteemos a estos modelos de negocio y para cumplir también con la normativa en Estados Unidos y en Canadá. Es decir, cuando iniciemos un negocio, y si ya tenemos el negocio, pues bueno, pensar en la privacidad como incrustarla en el modelo de negocio. Todo lo que realicemos pensando en que debe ser privado y qué información debe salir y para quién. Si vemos los modelos de negocio de esta forma, vamos a generar certidumbre dentro de la empresa, credibilidad, y bueno, de cierta forma hasta vamos a protegerla de ataques y de una serie de cuestiones que se pudieran suscitar más adelante negativas en las empresas. Pues amigos, Mario, muchas gracias por estar con nosotros en este programa sobre la privacidad por diseño y pues no queda más que agradecerles que nos hayan acompañado y agradecerte a ti, Mario, por estos temas que nos ilustran tanto a quienes nos interesa proteger y tener una operación sana para la empresa. Muchas gracias, amigo, te lo agradezco. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Astele.tv. Astele.tv.